Bueno, vamos a empezar el acto. La Asociación de Amigos de los Jardines del Buen Retiro tiene el placer de presentar la conferencia Los Gatos del Retiro, gestión ética de colonias felinas. Lo primero que quiero es agradecer a Nuria Sánchez, mi compañera de la asociación y secretaria general, por permitirme presentar este acto en mi calidad de vocal de medio ambiente de la asociación. Y lo agradezco mucho porque soy un consciente del trabajo que hace Agar y de lo que le reporta a los gatos de nuestro maravilloso parque. Y bueno, nada más, bienvenidos a todos, espero que os guste. Y en primer lugar va a hablar Esther Pareja Toledo, vocal de comunicaciones de Agar. Esther, cuando quieras. Pues muchas gracias por la introducción y muchas gracias por invitarnos esta tarde. Bueno, como me ha presentado Ignacio, actualmente soy vocal de comunicaciones en Agar, pero también soy voluntaria. He sido voluntaria en el parque. Actualmente soy casa de acogida y bueno, apoyo a Mercedes cuando lo necesita también. Y también llevo parte de las redes sociales, así que bueno, esto es, la asociación es un voluntariado, todos somos voluntarios, ahora os contaré un poquito. Voy a comenzar contando un poco cómo nace Agar. Agar nace en el año 2008, de la mano de algunos gestores que ya venían alimentando y gestionando, cuidando las colonias que habitaban ya en el parque, y deciden unirse en esta atención a las colonias felinas del madrileño Parque del Retiro. En 2008, cuando se firma un acuerdo de colaboración entre la Dirección General de Salud Pública y la Dirección en ese momento de Patrimonio Verde, actualmente, si no me equivoco, Mercedes, Dirección de Gestión de Agua y Zonas Verdes. Bueno, Agar fue pionera en este momento como gestores de colonias autorizados en Madrid. Bueno, como ya os anunciaba antes, Agar está formado por un grupo de voluntarios que donan su tiempo libre para ayudar en la gestión de las colonias. Nuestra principal misión es ofrecer a los peludos una mejor calidad de vida, y lo hacemos, yo siempre lo explico, como a través de tres pilares fundamentales. Uno es la atención a las colonias en el propio parque. Otro gran pilar es el CER, que es donde nos vamos a centrar hoy principalmente en la charla. Y bueno, el tercer pilar es un poco la vida fuera del parque, cuando llevamos la gestión de las adopciones, de abandonos, de acogida, ¿vale? Bueno, es un trabajo también un poco relacionado con las colonias, pero no gestionando dentro del parque. Como os decía, hoy nos vamos a detener un poco más en nuestro pilar sobre el CER, por eso venimos hoy acompañadas Mercedes y yo en esta charla. Ahora iremos dando paso a nuestro invitado y ahora en un ratito espero que venga nuestro segundo invitado. Vamos a ver por aquí. Bueno. Voy a pasar rápidamente por nuestro primer pilar, que era la parte un poco de la gestión de las colonias en el parque. La forma en que nosotros trabajamos es que nos dividimos el perímetro interior del parque en diferentes rutas. Así llegamos a todos los puntos de alimentación que tenemos en el parque. En cada ruta se concentran, pues, como os digo, una serie de puntos de alimentación. Son puntos de alimentación que nos sirven también para poder echar un vistazo a los ejemplares. También dedicamos una buena parte a la observación del estado de salud de los peluditos. Y bueno, pues cuando alguna vez requieren alguna atención en el parque también se la proporcionamos. Y también, bueno, pues todo esta gestión en rutas y en estos puntos de alimentación nos permiten observar cuando nace alguna camada para poder bueno, pues darles una vida fuera del parque y que entren en el programa de adopción. Y también bueno, nos lleva a poder controlar cuando sucede algún abandono, porque bueno, ya que tenemos bien registrados y fichados a los ejemplares del parque, pues así nos llama bastante la atención cuando esto sucede, que sucede más de lo que nos gustaría. Y bueno, retomando un poquito, bueno, aquí tenéis algunas fotos de nuestros modelos gatunos del parque y algunos de los puntos de alimentación.
Tenemos algunas casetas en el parque, esto lo hablaremos luego un poquito más adelante, y tenemos aquí los puntos de alimentación que, como veis, pues tienen para disponer de agua y de su alimento, su pienso seco. Y aquí tenemos algunos ejemplares que, como veis, pues han necesitado algún tipo de tratamiento. Sí, nuestro invitado operó a la primera que aparece en la primera fotografía. Y vamos, igual ha tenido también. Bueno, pues nos vamos a centrar, como os decía, en nuestro pilar sobre la parte del CER. Lo que queremos con el CER es ofrecerles una mejor calidad de vida a través de este método. Bueno, las siglas las tenéis arriba: captura, esterilización y retorno, aunque estoy segura de que aquí hay gestoras de colonias que saben perfectamente lo que es el CER. Bueno, comentaros que el Retiro está declarado como zona A por Madrid Salud, estamos bastante orgullosas de ello, en gestión de colonias felinas, y esto quiere decir que están esterilizados alrededor del 75% de los ejemplares, y actualmente más, como me está llevando a Mercedes. El centro bueno, todo esto no sería posible sin la colaboración con el Centro de Protección Animal, que está gestionado por Madrid Salud, que nos ayuda en torno al 90% de esterilizaciones que realizamos cuando hacemos las capturas en el parque. Y aquí le voy a dar ya paso a Juanjo. Juanjo, preséntate, por favor. Un poquito. Me llamo Juanjo Vega, soy veterinario del Hospital Felino Madrid. Llevo muchísimos años trabajando con gatos y mi trayectoria, mi origen es los gatos de la calle, los gatos desprotegidos. Es decir, gran parte de lo que sé, de lo que soy, proviene del aprendizaje de los gatos de la calle, ¿vale? Voy a dar una visión veterinaria de este proyecto CER. Acostumbro a trabajar y acostumbro a decir lo que digo siempre basado en los criterios de medicina basada en la evidencia, es decir, nada de lo que yo diga me lo he inventado yo, ¿de acuerdo? Es decir, todo esto proviene de estudios hechos de distintos grados de evidencia, pero siempre detrás todas las afirmaciones que voy a hacer tienen una evidencia. Evidencias que, bueno, mi propio documento que circula en las redes, hay una página que es abierta de Alice, en la que nos explican y nos enseñan desde hace muchos años todo este procedimiento del CER y de los beneficios que tiene sobre los gatos. Bien. Por tanto, la aparición de las colonias ocurre y esto hace que tenga que existir una interacción entre gatos y humanos que en muchas ocasiones es difícil. Hay una determinada, esto lleva una carga emocional tanto positiva como negativa, positiva en unos aspectos, negativa en otros, sociedad. Bien, la vida en la calle de los gatos es difícil, ¿vale? No es tan sencillo. Siempre se ha dicho que los gatos en la calle viven bien, que no pasa nada, pero no es tan sencillo. Mirar una estadística que dice los gatos que viven en hogares caseros tienen una media de vida de 14 años, los gatos de vida libre, ferales, tienen una media de 4 años. Y fijaros también, los gatos caseros que se abandonan, se pierden y no vuelven a su hogar, tienen una vida media en la calle de unos 3 meses. Eso es desastroso, es decir, no es tan sencillo. Y las principales causas de mortalidad en los gatos, que siempre se han dicho que son enfermedades, que están mal atendidos y demás, generalmente no suelen ser las que nosotros pensamos, siempre son causas derivadas de la acción humana, atropellos, envenenamientos. Hay un estudio de 2006 de más de 100.000 gatos, esto es un estudio con una muestra muy alta, que dice que menos del 1% de estos gatos necesitaron ser eutanasiados por motivos de enfermedades debilitantes, ¿de acuerdo? Y esto es lo mismo, el mismo porcentaje que en gatos que tienen hogar. Esto es importante, entonces tienen las mismas tasas de enfermedades. Por tanto, los gatos de vida libre no son gatos sin hogar, sino que su hogar es la calle, la colonia. En muchas ocasiones voy a hablar de distintas polémicas que se crean por la presencia de los gatos en la calle.
En muchas ocasiones me ha tocado en el pasado hacer como de ayuda a las colonias de los gatos, y lo que no se dan cuenta los propietarios de esas comunidades de vecinos es que en la mayoría de las circunstancias esos gatos ya estaban ahí cuando se hizo la construcción de esa urbanización. Siempre, o sea, hay muchos detractores de los animales, de los gatos en concreto, y voy a tratar a partir de ahora de hacer algunas cuestiones. Primero, lo que quiero que sepáis es algunas características específicas de los gatos desde el punto de vista ancestral que nos pueden explicar algunas cosas de las que vamos a hablar. Los gatos son unos animales, unos cazadores excelentes, carnívoros estrictos, esta cosa también es importante, no comen cosas de forma ancestral, ojo, que sean a priori vegetales, son muy territoriales y son asociales, aunque se pueden asociar en distintos tipos de sociedades muy sui generis, muy características, bajo distintas circunstancias. Es un cazador solitario, pero, bueno, pongo en rojo lo de domesticación, en el sentido de, en realidad debería haber puesto en contacto con los humanos, es decir, la presencia de los humanos y sobre todo la disponibilidad de los recursos, que es lo que hace que existan estas asociaciones, hace que de cazador forme grupos asociativos, o sea, afiliativos sociales. Es una asociación muy por conveniencia, pero es lo que ocurre. Es decir, se forman estos grupos en los que varias madres cuidan camadas, hay algunos machos jóvenes y algún macho adulto con fines reproductivos, pero pocos. Este es el organigrama tipo de un asentamiento, de una colonia de gatos de vida libre. Un inciso que quiero hacer, y esto es importante, porque también explica algunas alteraciones, sobre todo comportamentales y de enfermedades que los gatos pueden tener a lo largo de su vida, y es que en muchas ocasiones no tenemos en cuenta este acto, que es, o sea, esta situación y este concepto que es el concepto de socialización de los cachorros. Esta socialización de los cachorros se produce desde que nacen hasta que se pasan unas 15-18 semanas de vida en la que están en contacto con su madre y con sus hermanos de camada, para que modulen distintos instintos. Es decir, los gatos nacen con unos instintos, es decir, son comportamientos que les van a dirigir el resto de su vida de forma innata, pero muchos de estos instintos, o todos estos instintos, tienen que ser modulados, tienen que aprender a modularlos. Los principales instintos son el depredatorio y el del juego, y si no tienen a la madre durante todo este periodo de socialización, no van a ser capaces de aprender estos comportamientos, de modular estos instintos, ¿vale? Algunos mitos que se dan en el contexto de las colonias es no alimentar gatos hace, o sea, se piensa que si no alimentas a los gatos hace que desaparezcan de esa colonia, y esto no es verdad, no hace que se marchen. Los gatos, como sabemos, son animales muy territoriales, y si no hay comida la buscan donde sea, pero luego regresan a su territorio. Entonces, una de sus preocupaciones era, pero si dejo de darles de comer, si les doy de comer, dejan de cazar, con lo cual no me limpian de plaga el territorio. Y eso tampoco es verdad. Es decir, aunque un gato coma de forma artificial, es decir, dado de forma artificial por nosotros, su instinto depredatorio es el que es. Es cierto que luego hablaremos sobre ello, que es distinto, y es más, si se acostumbra a comer de una fuente externa, aunque cace, no considera eso que caza como comida, y eso también tiene efectos beneficiosos sobre la biodiversidad, en el sentido de que está garantizada, y voy a hablar sobre ello, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, es decir, no deja de ser cazador el gato, ¿vale? Muchos detractores de las colonias felinas, muchos.
dos criterios de tracción sobre estas colonias, sobre todo la amenaza para la biodiversidad y la fauna autóctona, y esto es algo que voy a hablar ahora mismo, y el riesgo para la salud pública. Son los dos argumentos que siempre se esgrimen contra las colonias urbanas. Con respecto a la amenaza para la biodiversidad, es decir, lo que no podemos olvidar, y hay en todos hay unas citas bibliográficas, y si alguien tiene interés en el artículo de Octavio Pérez, están todas estas citas detrás, se puede ampliar conocimiento sobre esto. Lo que no podemos obviar es que el gato es un gran depredador, ¿vale? Y esto se supone que podría poner en peligro a especies vulnerables o en algunos espacios protegidos, y hablando de retiro, estando en retiro como estamos ahora mismo, podría ser uno de ellos, o sobre todo espacios insulares singulares en el sentido. Entonces, ahí el gato se piensa que podría tener alguna incidencia sobre esa biodiversidad. Se les ha catalogado desde el punto de vista de los conservacionistas como especie invasora. Lo que pasa es que no es una especie que se pueda catalogar según la denominación de invasora como tal, en el sentido de, bueno, ahora lo veremos, no tiene los mismos cánones, no desplaza ninguna otra especie, solo caza. ¿De acuerdo? Según algunos conservacionistas, se piensa que se deberían ser erradicados todos los gatos de distintos hábitats, ¿de acuerdo? Los que a ellos les interese, pero deberían ser erradicados. Y también se ha esgrimido que son transmisores de ciertas enfermedades, por ejemplo, hablando del lince ibérico, que tanto problema ha habido con su cría y con la presencia del lince ibérico en la península ibérica, pues se dice que la enfermedad de la leucemia infecciosa felina ha sido, es decir, es como consecuencia de la transmisión por parte de los gatos a los linces. Bien, en general, todas estas informaciones que se dicen, la cuestión es que son todas rebatibles, ¿de acuerdo? Y es necesario tratar de sentarse con los grupos conservacionistas y hablar y ver de qué estamos hablando, y de aportar datos que sean científicos, ¿de acuerdo? Hay mucho desconocimiento. Con respecto a la transmisión de la leucemia infecciosa felina, la cuestión es que, ¿qué es primero? Es decir, ¿quién es el que transmite? ¿Por qué el virus de la leucemia infecciosa felina está en un territorio? ¿Es porque el gato la tiene y la transmite al lince, o es al revés? ¿De acuerdo? Hay un concepto que se llama, no concepto que se llama, sino que una de las formas de comportarse el virus de la leucemia infecciosa felina es que se integra en el genoma de los seres los que habitan, de los felinos en este caso, y se integra de tal manera que de forma ancestral hay lo que se denomina un virus de la leucemia infecciosa felina endógeno, es decir, muchos felinos que están completamente sanos transportan en el interior de su genoma genes propios del virus de la leucemia infecciosa felina, de forma ancestral. Y eso significa que desde no sé exactamente cuántos millones de años son portadores de ese virus, ¿de acuerdo? Entonces, no es el gato el que transmite esta enfermedad. Perdón. Todos los argumentos que utilizan los grupos conservacionistas en la mayoría de las ocasiones están descontextualizados y no tienen evidencias. Son llevados, son dichos a labor de su gusto por determinadas especies, ¿de acuerdo? En general, todas las amenazas, o la inmensa mayoría de las amenazas que tiene la biodiversidad, viene como consecuencia del origen antropogénico, es decir, es el hombre y su actividad el que genera ese peligro. La industrialización, la agricultura, la caza y la pesca, la urbanización de distintos territorios es lo que más amenaza, y no los gatos. Gatos que están esterilizados, está perfectamente comprobado que depredan unos 13 minutos al día, dedican 13 minutos al día solo
y exclusivamente para cazar. Además que el hecho de la esterilización va a hacer que haya menor número de individuos en ese territorio. Gatos que están alimentados de forma artificial con una alimentación proteica también hace que el número de depredación, o sea, la cantidad de tiempo que depredan sea muchísimo menor. Una de las principales enfermedades zoonóticas es la leishmaniosis. Es una enfermedad producida por un protozoo y transmitida por un flebotomo que puede causar serios problemas en los humanos, lo mismo que en los animales, y se sabe que zonas de alta prevalencia de leishmania en perros hace que haya zonas de relativa prevalencia en gatos incluidos, ¿de acuerdo? Puede haber en gatos también. El papel epidemiológico del gato como reservorio de esta enfermedad todavía no se sabe en realidad, no se sabe qué papel preponderante tiene. Y la seroprevalencia en gatos es mucho más baja que en perros, ¿de acuerdo? Es un animal que es muy resistente a la infección y el diagnóstico pues es mucho más difícil que en perros y sobre todo en gatos da lesiones cutáneas y oculares. La toxoplasmosis, que es otra de las enfermedades zoonóticas de las que se habla mucho y la mujer embarazada siempre tiene mucho miedo a contraer la toxoplasmosis y tiene motivos para ello, porque así es, resulta que el gato es el principal reservorio de la toxoplasmosis, es donde está el parásito adulto que pondría formas infectantes que serían capaces de infectar a la mujer embarazada. ¿De acuerdo? Esto es así, potencialmente es así, no se puede negar. Lo que pasa es que el ciclo biológico del protozoo, del parásito, es complejo y se necesita saber ese ciclo biológico para entender la importancia epidemiológica de este hecho. ¿De acuerdo? Para que un gato que tiene en su interior un parásito adulto infecte, primero, infecta durante un periodo de no más de 15-20 días en toda su vida, ¿de acuerdo? O sea, en toda la vida del gato, porque solo puede tener en una ocasión, porque se crea una inmunidad permanente, duradera, ¿de acuerdo? Las formas parasitarias infectantes se eliminan del gato por las heces y tienen que permanecer en el ambiente un periodo de 1 a 5 días, más 5 días. Se tiene que producir una desecación, una esporulación de esos oquistes para que sean infectivos. Esto ya nos da bastantes datos. La enfermedad del arañazo del gato, que no sé si lo habéis escuchado, es una enfermedad bastante común, producida por una bacteria que se llama Bartonella, pero que necesita la transmisión de una pulga, ¿de acuerdo? Tiene una prevalencia que es variable según distintas zonas, ¿vale? Y en distintas épocas del año, pero se sabe que la mejor medida de control de esta enfermedad a los humanos, cuando te puede morder un gato, es el control de las pulgas, porque si no hay pulgas, no va a haber transmisión de esta enfermedad, ¿de acuerdo? Puede producir signos sistémicos en los humanos en el 10, o sea, entre el 2 y el 10% de los casos, y sobre todo se da en niños más, ¿de acuerdo? No es recomendable en general que personas que sean inmunodeprimidas adopten gatos jóvenes que puedan transmitir esta enfermedad, ¿de acuerdo? Si prevenimos la agresión de los gatos, es decir, que la capacidad de que te puedan morder asociada al juego depredatorio, y la esterilización es una buena forma de prevenirla, podemos prevenir en cierta medida esta enfermedad, ¿de acuerdo? Acordaros de la socialización de estos gatos. Cuanto más tiempo permanezcan con la madre, muchísimo mejor. La rabia. Hablamos de rabia porque, aunque en España, en la península, disculpad, no hay rabia documentada desde hace muchas décadas, hay en Marruecos y hay en Francia, y con los movimientos que existen en la actualidad de personas y de animales de otro tipo de animales que podrían transmitir la rabia, bien se podría
o sea, se puede pensar que en un momento determinado puede haber brotes de rabia en España. Es una viriasis grave, y por tanto es una zoonosis también. La vacunación de los animales potencialmente transmisores es fundamental, con lo cual parásitos, muchos, no sé a dónde le tengo que... Bueno, parásitos intestinales, helmintos, tenias, que puede haber, que son potencialmente zoonosis para los humanos, lo que hay que hacer es tener un contacto, es decir, la mayoría de estas parasitosis son de contaminación oral fecal, es decir, escogerte el parásito y comértelo, ¿de acuerdo? Y son cosas que los humanos pues raramente hacemos. A lo mejor algún niño o algún bebé podría ser. El toxocara, las típicas lombrices redondas de los gatos, pues es un ejemplo típico. Pero, ojo, el hecho de que estén ahí no significa que sea lo que vaya a ocurrir, es decir, que potencialmente sí existe ese riesgo, pero que no es para tanto. Dicho esto, todas estas cuestiones que esgrimen los detractores de las colonias urbanas, con el programa CER, terminado en V, hace que muchas de estas cuestiones sean fácilmente manejables, ¿vale? Los estudios demuestran que la captura, la esterilización y retorno mejora la vida de los gatos, la relación entre los gatos y los humanos, y sobre todo disminuye el tamaño de los colonias. Se tarda tiempo en hacer que disminuya la colonia, pueden ser incluso hasta años, ¿vale? Y siempre, y de esto os hablarán perfectamente las personas de la asociación, hay que hacer una monitorización de todas estas actuaciones que se hagan. Los gatos en general son animales de difícil manejo, y si encima resulta que no conocemos el estado sanitario de los mismos, pues hace que sea siempre muy difícil manejar a estos gatos ferales. Hay que evitar las mordeduras de todas las personas que estén en contacto con estos gatos dentro de los programas CER, es decir, responsables, veterinarios, etc. Evitar mordeduras. Si te muerden en general es porque algo estás haciendo mal en realidad. Hay que tener protocolos de manejo rápidos, seguros, tanto para el personal como para los gatos, y sobre todo saber la procedencia de esos gatos, porque muchos animales tienen riesgo de padecer enfermedades infectocontagiosas y hay que saberlo, y si lo sabemos podemos manejar esas circunstancias de una forma más adecuada. Siempre que cogemos un gato para este programa CER, aprovechamos su captura para hacer un examen físico, una esterilización, que es la actuación estrella dentro del programa CER, desparasitar, vacunar, pongo entre paréntesis realización de pruebas de retrovirus, de leucemia e inmunodeficiencia, y ahora lo desarrollo un segundín, y sobre todo identificar. Hay que saber qué animales están manejados con estos programas CER o no. Con respecto a las vacunaciones, siempre ha sido motivo de discusión, porque el vacunar es un acto médico que conlleva un riesgo inmunológico. Desde el punto de vista técnico veterinario, se supone que hay que vacunar de determinadas condiciones médicas de sanidad, es decir, tienen que ser gatos sanos, previamente tienen que estar desparasitados, tiene que ponerse una vacuna y una revacuna, y una revacuna en función de la edad que tengan, para que la vacunación, esto lo sabéis del coronavirus que hemos estado viviendo todos, del COVID me refiero, que hemos estado viviendo en estos últimos 2 años. Pues resulta que en las actuaciones CER es importante, ya que tenemos el gato, pongamos aunque solo sea una sola vacuna es mucho mejor que nada. La actuación fundamental del CER, recordad, es hacer que la colonia sea estable y no le pasen cosas, ¿de acuerdo? Dentro del programa CER, la E corresponde a la esterilización, ¿de acuerdo? Y quiero introducir aquí un concepto que es el concepto de esterilización temprana. Con respecto a la esterilización temprana, este artículo es un artículo de una revista prestigiosa que es el Journal de Medicina Felina
internacional, ya en 2010, fijaros que ya ha llovido un ratín, ya hablaba de la esterilización temprana y de los beneficios de la esterilización temprana. Este artículo al final tenía no menos de 90 citas bibliográficas detrás que avalaban todo lo que decía este artículo. Bien, la esterilización temprana es aquella que se realiza en animales prepúberes, es decir, antes de los 4 meses de edad, Típicamente se piensa que alrededor de las 4 y 16 semanas, ¿de acuerdo? La idea fundamental, sobre todo en hembras, que es lo más importante, es que hay que asegurarse que sea antes del primer celo, y esto tiene mucha importancia, ¿de acuerdo? Cuando lo que nos influye a nosotros, es decir, en gatos de colonias, el factor limitante para hacer una esterilización o una cirugía es que pesen más de 300 gramos. Por encima de eso, seguridad. ¿Qué ventajas tiene la esterilización en general? Pues sobre todo que es el principal control de población. Es el método más rápido y más seguro. Hay otras cuestiones importantes, y es que controla el estrés de la población, la esterilización, ¿de acuerdo? Hay una menor tasa de enfermedades como consecuencia del menor estrés, y sobre todo hay una mayor concordia como consecuencia de ese menor estrés entre los vecinos de la colonia y los propios gatos. Los beneficios de la esterilización temprana, para que veáis, es en machos se produce menor incidencia de heridas, de accesos infecciosos, menor comportamiento sexual, por supuesto, que hace que haya menos vagabundeo, menor transmisión de enfermedades como consecuencia de ese menor vagabundeo. Y bueno, un dato que a mí me vale, que eso sale de los estudios, es que agreden menos a los veterinarios, pues ya me vale, ya me protejo un poquito. Para machos y hembras, la disminución del estrés hace que haya menor incidencia de enfermedades relacionadas con el estrés. Asma bronquial, gingivitis crónica, hiperactividad felina, que ocasiona muchas enfermedades como la cistitis idiopática felina, que habréis escuchado hablar de ellas. Con respecto al hecho de la diabetes, se pensaba que también aumentaba el porcentaje de diabetes, y esto tiene que ver con la obesidad, que ya está explicado. Esta cirugía, la esterilización, no solo la esterilización temprana, la esterilización es una cirugía aséptica, es decir, es limpia y no contaminada. Si proporcionas las condiciones óptimas dentro de la actuación quirúrgica como tal, es una cirugía que no necesita antibióticos, ni prequirúrgicos, ni periquirúrgicos, ni postquirúrgicos, ¿de acuerdo? En ningún caso. Y la utilización de antibióticos post o peri, anestésicos o quirúrgicos, está contraindicada. Nos está por llegar la próxima pandemia, que ya estamos en ella, ya que estamos puestos en pandemias, y es la resistencia a los antibióticos. No contribuyamos más a perpetuar esta pandemia utilizando de forma anómala e indiscriminada antibióticos cuando no es necesario. Bien, y ya me queda 1 minuto y medio. Hablamos de la palabra, o sea, de la R de retorno. Es fundamental también, es decir, los que os dedicáis a este manejo sabéis cómo tenéis que hacer las cuestiones, pero quiero dar la visión veterinaria con respecto al retorno de los gatos. El retorno debe ser lo antes posible. Repito, lo antes posible, y tiene importancia, ¿vale? Se tienen que recuperar de forma quirúrgica. En cuanto recuperen presión, temperatura y la homeostasis, no más de 12, 24 horas como mucho, los gatos deben volver a su territorio. ¿De acuerdo? Y esto es una cuestión de estrés. Cuanto más tiempo permanezcan de forma innecesaria en un territorio que no es el suyo, más estrés, más riesgo de infección, más riesgo de otras infecciones que puedan contar, ¿vale? Generalmente se debe ser por la noche. Sabéis que pueden desaparecer durante unos días estos gatos, y tienen que volver a su territorio. No pueden volver a otros territorios que no sean el suyo. Por eso se llama retorno y no suelta o no llevar al gato a otras situaciones. ¿Por qué? Porque tienen una inmunidad adquirida para ese territorio. Si los deslocalizas en una situación vulnerable como es la de haber pasado
por un centro veterinario para esterilizarse, vas a aumentar el riesgo inmunológico de contraer otras enfermedades. Esta cuestión es muy importante, ¿de acuerdo? Los gatos tienen que volver a su territorio y pronto. A su territorio y pronto, ¿de acuerdo? Retrasar el retorno aumenta el estrés, cosa que hace que haya menor analgesia, mayor riesgo de infección y mayor riesgo de contaminación. ¿De acuerdo? Se produce lo que se denomina, si no vuelven a su territorio, ¿entendéis el concepto de nicho vacío? Cuando una población desaparece de un territorio que tiene unos determinados recursos, ese territorio es ocupado inmediatamente por otra población. Esto es un hecho totalmente contrastado. ¿De acuerdo? No me voy a extender más, ir a hacer un resumen de todo esto, pero ya lo sabéis. Muchas gracias. Vamos a darle paso a nuestro siguiente invitado. Bueno, parte de su trabajo se ha realizado en unos 5 o 6 meses y llevamos, gracias a ello, 91 capturas y esterilizaciones con retorno. Esto ha sido gracias a la ayuda de los capturadores y rescatistas Loreto, que no ha podido asistir en el día de hoy, Cassandra, Edu, Mercedes, tu letra es de médico, Pablo, y David San Martín, que nos ha dado un gran empujón, como os decía, en estos meses en la parte del CER, que os queríamos compartir en el día de hoy. Son datos que tenemos registrados desde el año 2012. Llevamos unas 350 esterilizaciones. Adopciones hemos gestionado en torno a unas 500. Son muchísimas, Mercedes. Llevamos contabilizados alrededor de unos 115 abandonos en el parque. Y la cifra que menos nos gusta hablar es que calculamos que llevamos en torno a unas 80 muertes en el parque. Cuando hablamos de muertes hay varios motivos. Uno de ellos, que yo creo que también es especial, es destacable dentro de lo que es la labor de Agar, es que estamos ante una colonia bastante envejecida. Tenemos el caso de un ejemplar que superó los 17 años, ahora mismo tenemos a Elizabeth, que tiene unos 16 años. Bueno, otras veces se produce por malas praxis de las alimentadoras externas a la asociación. Y otro motivo que nos duele muchísimo también es el ataque de perros. Y ya se ha amenizado con unos números y le voy a dar paso a David. Bueno, yo soy David San Martín. La gente suele llamarme capturador, pero bueno, la verdad es que empecé como muchos que veo por aquí. Te da pena el gato que ves en el jardín de tu casa, luego le pones solución, te da pena el jardín siguiente, y acabas pues de Santoleo. Como números, llevamos unos 7.000 gatos castrados, entre capturas y castrados. Este año solo desde el 1 de enero ya hemos pasado la barrera de los 500, entre 3 personas básicamente. Y bueno, decidimos que la mejor forma de intentar ayudar a los animales en un entorno de ciudad, en un entorno urbano puro y duro, era controlándolos. Bueno, entre un 20 y un 30% desaparece cada año, sea por lo que sea. La media de vida de un gato en las colonias, estamos hablando de pues 3-5 años, y en casa pues de 15-20. Entonces bueno, decidimos embarcarnos en esta aventura que nos ha llevado a muchos sitios, entre ellos el retiro. Y nada, os voy a intentar, porque esto es captura pura y dura, como coger gatos salvajes de la calle, salvajes, ferales, como queráis llamarlo, pero también quiero dar un pequeño apunte de qué hacer si veo un gato en mi comunidad, en mi jardín, en mi colonia, porque hay mucho desconocimiento. O sea, desde el punto en el que lo ves y quieres ayudar, hasta de una forma normal y ética, hasta que llegas a tener una zona controlada. Mis zonas, yo empecé en Suances, en la Quinta de los Molinos, con unos 200 gatos. Los esterilizamos todos y llevo 7 años en esto ya, pues llevo 5 años que no hay ningún bebé. De los 200 gatos quedan 45 o 50.
Entonces, esto funciona. Vamos a estructurarlo en tres formas: protocolo de actuación inicial, más importante que la captura, el 80%, método CES, y luego enseñaré los tipos de trampas más utilizadas. Vamos. Vale, la fase previa. Bueno, primero hay que conocer el entorno, eso es principal, hablar con los vecinos, que no vean que llegues a un sitio. No me voy a focalizar en el Retiro, sino focalizarme en cualquier colonia de Madrid. A la gente no le suele gustar que entres en su urbanización, que entres en sitios tanto para bien como para mal, sin decirles nada. Lo primero, hay que hablar con ellos, buzonear, poner un cartel, hablar con el conserje, con la persona que sea y decirle: oye, estamos haciendo este método, vamos a esterilizar los animales, se van a acabar ruidos, peleas, vais a dejar de ver gatitos bebés, que eso conlleva los gatos bebés y conlleva gente que viene con restos de paella, que molestan más casi que los gatos bebés, y bueno, al final pues que se crea ahí un basurero donde viven los gatos. Entonces, hablar primeramente, urbanizaciones, es un parque o zonas públicas, pues hablar con Madrid Salud directamente, recintos privados, hay que pedir autorización, o zonas empresariales. Todo eso, pues siempre buscar un responsable y decir lo que vas a hacer. Normalmente nadie se niega, porque al final, si te gustan los gatos, los vas a ver gorditos, felices, tranquilos, sin peleas, sin marcajes y sin nada. Que no te gustan los gatos, vas a ver que poco a poco desaparecen. Siempre lo que se ha hecho es: no, yo tengo aquí 15, 20 gatos, llamo a la perrera, vienen, se los llevan, y eso lo llevamos haciendo desde los 70, 80, desde antes. Estamos en 2022 y sigues teniendo gatos. Entonces, algo en la cadena de ir quitando gatos y matándolos no ha funcionado, porque sigues teniendo gatos. Lo que hablaba del efecto vacío. Al hacer una zona en la que no hay marcajes, no hay ningún macho que pueda repeler a nuevos individuos, pues vas a seguir teniendo animales. Bueno, eso, muy importante saber a qué personas afecta y qué personas tienen acceso a la misma, ¿vale? Esto lo voy a recalcar porque es muy importante. Antes de hacer ninguna actuación, primero, tantear el terreno, que a veces no lo hago yo el primero, pero esto hay que hacerlo, ¿vale? La importancia de crear puntos de comida limpia, pienso seco y agua. Las capturas simplemente, o sea, la comida húmeda, atún, sardinas, historias raras, solo para captura. ¿Que no hacemos esto y llegamos directamente a lo loco? Sin hablar ni con las personas que alimentan ni con los responsables de sitios que molestan. Porque muchas veces los gatos molestan, no los gatos que sí, sino la gente que viene a alimentarlos. Pues eso, las personas, empieza la confusión, empiezan las amenazas, las peleas, los boicoteos. Esto no, tanto para bien o para mal. Hay gente que cree que en la teoría de los gatos va a haber amenazas, es decir, que te los llevas y no vuelves, o que te los comes, o que haces cualquier cosa. Y mucha gente, pues, el día de antes pues, se pone a alimentar todavía más para que pues, no tengan hambre los gatos y no puedas cogerlos, ¿vale? Y bueno, es verdad que hay mucho desconocimiento entre qué hay que hacer con la alimentación de los gatos y cómo hay que hacerla para no llegar a un punto en el que... Porque al final tú te vas a tu casa, el vecino se va a su casa, el gato se queda ahí, entonces si hay alguien que quiere hacerle algo, pues se lo va a hacer. Entonces la convivencia es lo principal. Por daros otro dato, Madrid Salud nos dijo que teníamos 107 denuncias cuando empezamos a... 107 quejas de los gatos. Cuando empezamos a controlarlos, en la zona de la Quinta de los Molinos y Suances, bajamos en 2 años a 2. Vale, las personas que llevan allí tiempo cuidando de la colonia siempre son de gran ayuda si se hace de una buena forma. Lo primero, llevan el control, sabes quiénes están, quién no están, quién es macho, quién es hembra, a quién han abandonado, quién puede ser un potencial gato sociable que se ha asalvajado en la zona, pero que puede tener una vida feliz en una casa. Pues todo eso lo saben ellas. Nuevas camadas. ¿Quién es la madre? Muchas veces te dicen, este es el padre, este es el tío, este es el abuelo. Porque al final, durante tanto tiempo alimentándolos, saben quiénes son y esos son de gran ayuda. Y por supuesto, se dejan acercarse a ellos sin que se sientan intimidados, ¿vale? Vale, legalización de la colonia. De 2016 hay una nueva ley de protección animal que permite que
Bueno, elimina sobre todo el tema de alimentar a animales vagabundos. No existe ese delito como tal, no se puede multar. Te multan por tirar basura, como si tiras basura a un contenedor, o sea, fuera de un contenedor, perdón, o cualquier desperdicio. Entonces, bueno, se controla un poco, pero es cierto que hay un registro de colonias felinas en el que se puede llamar a Madrid Salud o mandar un correo, te dicen exactamente quién los lleva, el número asociado, los animales que pasan por el CPA los chipan, están chipados con el nombre del Ayuntamiento de Madrid y de la zona en la que pertenecen. Entonces hay un control y, por supuesto, esterilizados, ya que se llevan allí a chipar, se esterilizan y se desparasitan. No te das cuenta. Y luego la suelta del gato a su colonia de origen, ¿vale? Cero, bajo ningún concepto se reubican animales salvajes, siempre sale mal, siempre. Es cierto que hay zonas de Madrid donde viven en un solar y van a hacer un edificio y no te queda otra, pero es lo último de lo último de lo último. Siempre acaba mal, siempre acaban atropellados 3 calles más allá, en conflictos con otros gatos, o los gatos que estaban allí se desplazan o ellos se desplazan, o hay un lío impresionante, siempre acaba mal. Entonces es mejor educar a la gente y decirle, bueno, vas a tener en tu jardín 3, 4, 5 gatos, va a estar todo limpio y tranquilo y se van a ir muriendo poco a poco. Necesitamos jaula trampa, comida para gatos y sábana o manta para tapar la jaula. La sábana o manta, importantísimo. Los gatos, yo he visto dientes saltados, uñas, por darse golpes para intentar escapar de las jaulas. Entonces, cuando le tapas a un gato, se calma. Entonces, en la primera captura intentamos llevarnos un 70 o un 80% de la colonia, casi todo. Luego siempre hay 2 o 3, suelen ser hembras, son como los humanos, más listas, más inteligentes que los machos. Entonces suelen quedar ese 20 o 30% que coges con otros métodos más sofisticados y luego que te quedan 2 o 3 que ya pues la imaginación. Jaula trampa, creo que mucha gente la conoce, ¿vale? Es muy sencillo. Esto es un sistema automático. Vale, jaula trampa. Se abre, se coloca la comida al final y aquí hay una pletina que hace que cuando el gato se apoye sobre ella, haga fuerza, transmite la fuerza a un pasador y se cierra. Una vez que se cierra, no se puede abrir, o no se puede abrir en un principio, porque algún macho de 7-8 kilos la puede abrir, pero bueno. Se tapa corriendo, se tapa todo para que el animal no vea nada, porque el estrés es muy grande, ya habéis oído cómo suena, el estrés es muy grande. Con el paso de los años vimos que, bueno, que este tipo de jaulas lo que hacen es, en cuanto coges al primero o al segundo, aunque por mucho hambre que tengas, saben que algo pasa por este súper ruido que ha hecho,